Dios sea bendiciendo a nuestro hermano Sebastián y a cada uno de los que estamos en esta mañana aún. Dios les bendiga grandemente, bendiga a la familia de nuestro hermano Francisco Unquén, que hoy se encuentran ya 3 hermanas acá, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor, la mamá de Panchito, más sus tías, que Dios les bendiga grandemente, nuestra hermana Isabel, en conjunto con sus hermanas, adorando el nombre del Señor. Bendiga a Christopher junto a su esposa Martita. En realidad yo pensé que iba a estar solamente con los que no vinieron el día 31, porque los que vinieron el 31 ya saben ya lo que vienen preparados. Ya vamos a escuchar la segunda parte de este mensaje de Romanos capítulo 13. Y los felicito a estos valientes que vinieron el día de hoy a oír lo que el Señor nos tiene para exhortarnos, enseñarnos, guiarnos, conducirnos por el buen camino del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dios sea bendiciendo a Emanuel junto a su esposa Connie, junto a sus 3 pequeños, y así también a cada uno de los que en esta tarde, en esta mañana tarde, nos hacemos presentes acá. Comenzaré en la mañana y terminaré en la tarde, eso estoy seguro. Así que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, si lo ha encontrado, lo voy a invitar a que se ponga en pie y le demos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Tome su asiento. La semana pasada concluimos con un llamado urgente a despertarnos, y no solo a despertarnos, ya que eso no era suficiente, ya que, como veíamos la semana pasada, muchos de nosotros podemos estar despiertos, pero en nuestra cama. ¿Se recuerdan? Que podíamos estar despiertos, podíamos pensar, podíamos querer y imaginar que con nuestros pensamientos podíamos llegar incluso a mejorar hasta el mundo y mejorar la iglesia en la cual nosotros asistimos. Pero era solamente estar en la cama. El apóstol nos hacía un llamado y veíamos la diferencia entre estar despierto y a levantarnos. Estar de pie y estar acostados. Amén. Hoy quiero comenzar con algo que es muy importante. Si hay algo que debe preocuparnos como iglesia, es el adormecimiento o el letargo que ésta ha tenido. Satanás sabe que la iglesia es indestructible, ¿cierto? Satanás sabe que no puede dañar o vencer a la iglesia, o destruirla o matarla. Pero lo más parecido a un muerto es alguien dormido. Y en eso está enfocado hoy el enemigo. Itiel, que es un predicador español, hace una alusión a un muerto y un dormido. Y si usted los mira físicamente o los ve en apariencia fuera del cajón, son iguales. No hay diferencia. Si usted los mira y le saca una fotografía, son iguales. A no ser que este ronque, pero si no ronca, usted los mira y los ve iguales. No hay ninguna diferencia entre un dormido y un muerto. Satanás ya no está preocupado de matar a la iglesia porque sabe que no puede. Él está enfocado en adormecerla, en dormirla. El enemigo nos adormece a través del entretenimiento, que no es malo, que quiero dejar claro, no es malo que usted se entretenga. No es malo que usted a lo mejor juegue a veces un videojuego, vea una película, vea una serie. No es malo. Lo malo es que muchas veces le damos más tiempo a ese entretenimiento que al Señor. Y ese entretenimiento nos ha llevado a perder la comunión con el Señor.
¿Me escuchó bien? No es malo que usted vea una película, vea una serie, no es malo que a lo mejor juegue un videojuego, que juegue algo, no es malo eso. El problema está en que a veces ocupamos más tiempo en eso. Ese aparato que tengo ahí cargando, que tiene usted en sus manos, a ver, muestre su aparatito ese que a veces cuesta retenerlo, que a veces está en el bolsillo y que cuando se le pierde es como si se le perdiera el mundo. Que pide que lo llamen cuando se le pierde y se le extravía aún en la casa. Llámame para saber dónde está. No sé si le ha pasado a usted, pero... Y a veces queremos hablar por WhatsApp y estamos hablando por él y lo andamos buscando porque queremos hablar por WhatsApp y estamos hablando hasta ese momento. Es más fácil que se nos quede la Biblia en la casa y no somos capaces de volvernos a buscarla que el celular. El celular no se puede quedar por ningún motivo. Podemos ir atrasados, pero nos devolvemos a ir a buscarlo. No somos capaces de decir, no, ya que se quede nomás. Estamos a veces más preocupados de eso. Y es lamentable que muchas veces en la iglesia también ocurre lo mismo. Nos queman las manos por responder o ver un WhatsApp. Nos queman las manos por ver. Y este aparato ha hecho que cada uno de nosotros nos entretengamos más y más. No es malo ver un video de gatitos, que muchos de ustedes ven, de animalitos. El problema está que a veces llevamos 1 o 2 horas viendo a esos gatitos sin darnos cuenta. No es malo ver una receta, sino que a veces llevamos más y mucho más tiempo viendo la receta que buscando del Señor. Se puso pesado el pastor. Pero ese aparato nos lleva más tiempo. Y lamentablemente la iglesia se ha adormecido por este aparato. No es malo el aparato. No es malo el celular. No es malo el iPhone que usted tiene. Cumple las funciones que queremos. De hecho, estamos a un clic de buscar toda la información que usted a veces necesita. Estamos a un clic de buscar una predicación por YouTube. Estamos a un clic de buscar los reels que hace Jonah del pastor. Estamos a un clic de buscar información y ver predicaciones. Y estamos a un clic, si usted quiere, de suscribirse al canal de YouTube de nuestra iglesia. Pero que ese clic no nos lleve todo el tiempo y nos aparte de buscar del Señor. Amén. En eso está el enemigo enfocado. Sabe que a veces, y Itiel dice lo mismo y comparto con él, a veces el pecado no es tanto el pecado que usted y yo podemos tener. Itiel dice que le teme más al entretenimiento que al pecado, porque eso nos ha separado del Señor. Quizás usted me dice, pastor, yo no peco, pero a lo mejor lleva horas. Hay una aplicación en la cual usted le dice cuánto tiempo ha estado conectado. Con el celular nos acostamos. Lo último que usted hace en la noche es ver si le llegó algún mensaje de WhatsApp. Y lo primero que hace en la mañana es ver si le llegó un mensaje de WhatsApp. Si miento, diga amén. Si no, ay, Señor. Ayúdanos, Señor. Como dirían en otro lugar. Ayúdanos, Señor. Pablo insiste a que nos levantemos utilizando aquella expresión como cuando alguien zamarrea a alguien cuando está hablando incoherencias. No sé si a usted le ha tocado, pero a veces nosotros necesitamos ser zamarreados. Y el Señor hoy día nos zamarrea. Ya es tiempo que te levantes. Es tiempo que ya no estés durmiendo. Ya es tiempo en que no estés entreteniéndote en esas cosas. Que te lleven todo el día en eso. No es bueno. No digo que no te entretengas, pero no es bueno estar todo el día en eso. Amén. Y considera que el día del Señor viene pronto. Ahora está más cerca de cuando empezamos o cuando
Creímos en Cristo. Pablo da a entender que el tiempo que separa a los cristianos de su destino escatológico no es demasiado largo. Y yo concuerdo con Pablo. Y creo que nosotros seremos, y esto es maravilloso, porque lo he dicho en más de alguna ocasión, yo creo y estoy seguro que nosotros seremos aquella generación que vamos a ver el retorno de Jesucristo. Somos aquellos hijos de Dios que veremos cuando Cristo venga en las nubes a buscar a su iglesia. Yo creo en esa generación, yo creo en la venida del Señor y creo que usted y yo seremos aquella generación. Por eso es imperioso que cada día usted y yo estemos preparados para ese momento. Amén. Para que eso ocurra, Pablo nos invita a hacer 3 acciones para aquellos que quieren vivir en el presente con el futuro en mente. Si tú quieres vivir en el presente con el futuro en mente, debemos de pensar en estas 3 acciones: desechar, andar y vestirse. Versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. La expresión la noche está avanzada representa todas aquellas cosas que se realizaban en la noche en esa época. Y era en la noche donde estaba el manto oscuro que encubre toda perversión, inmoralidad, fechoría, crimen, violencia y rebeldía. La expresión la noche quiere decir eso. En la noche se manifestaban todas las cosas malas. No había nada bueno. De hecho, el ladrón viene de noche, dice la Escritura. Cuando uno no estaba preparado, sino que en la noche era lo más malo que podía ocurrir. En ese tiempo no se decía que se decía que en ese tiempo estaba todo permitido lo que pasara en la noche. Pero cuando pasaba el día, ya las cosas debían cambiar. Las aberraciones y el desenfreno que ocurría en ese tiempo llevó incluso a la caída del Imperio Romano. No fueron los bárbaros, no fueron aquellas naciones que invadieron o empezaron a repeler a Roma, sino que fueron las aberraciones que cometió el Imperio Romano lo que los destruyó. Lo que sucedía en la noche destruyó un imperio que era poderoso. Aquellas cosas que hacían los emperadores, los generales, la curia romana hizo que el imperio romano cayera. No fueron que los otomanos, los mongoles, los bárbaros los combatieran. No, fueron sus propias fechorías, sus propias cosas, el desenfreno que hacían en la noche, lo que los destruyó. Lo que destruye a un ser humano no es lo que hace de día, es lo que hacemos de noche. Amén. Por eso debemos estar a cuenta, por eso debemos estar con cuidado. Y lo bueno de Pablo que está diciendo, la noche está avanzada. Es decir, aquella noche ya está terminando. Aquella noche, aquella maldad, aquello que nosotros podamos ver. Cevita dijo que la noche es mala, que los tiempos que estamos viviendo son malos, pero está llegando la luz. Pablo le dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Es una nueva invitación a estar atentos. Es decir, mientras se acerca este día, usted y yo debemos estar atentos, preparados, listos. Para cuando el día llegue, nosotros partamos a la presencia del Señor. ¿Sabe que antes que llegara la luz eléctrica a esos lugares, porque ahora tienen luz eléctrica, pero antes no tenían, igual que cada ciudad, la gente se levantaba temprano para aprovechar cada minuto de luz del sol y para hacer lo más posible antes de que llegara nuevamente la noche? Por eso dice, se acerca el día. Es decir, mientras estemos en la noche, porque vamos a estar, ustedes estén preparados. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el escritor? ¿Se da cuenta de lo que nos está diciendo el Señor? El día aún no está cerca, pero yo, mientras el día se acerca, debo estar preparado. Eso quiere decir que estoy en medio de la noche, estoy en medio de lo que es malo, estoy en medio de todo lo que las tinieblas puedan fraguar, pero yo soy luz.
Y como soy luz, tengo que estar atento, preparado para cuando llegue el día. Cuando llegue el día del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿O nos estamos dejando llevar por la noche, por las tinieblas? Amén. Por eso Pablo les dice, y aquí está la primera acción que Pablo nos manda a realizar después de levantarnos. Cuando ya estamos de pie y despiertos, nos manda a que desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos, en griego es apotisemi, y quiere decir poner lejos, vaya nomás mi niño, separar, alejar, apagar, dejar, despojarse uno de las obras de las tinieblas. Es decir, apartémonos de todas las obras que atañen el reino y el periodo de las tinieblas, con las que por ser seguidores de Cristo, nuestra conexión de las tinieblas ha sido disuelta. Esto es maravilloso. ¿Sabe que antes estábamos atados a las cosas de las tinieblas? Estábamos atados a las cosas de la noche. Pero cuando llegó Cristo a nuestras vidas, nosotros podemos separarnos de esas tinieblas y estar en la luz admirable. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que empieza a hacer Cristo cuando yo dejo que Él empiece a transformar mi corazón. Cuando dejo que esta palabra empiece a llenar mi vida y me lleno de ella. Cuando dejo que esta palabra empiece y empiezo a conocer esta palabra, Dios empieza a transformar mi corazón, mi mente, y ya no estoy atado a aquellas tinieblas, sino que al contrario, cada día me ligo más a Jesucristo. Amén. Y no solo dice que desechemos, que nos apartemos, que dejemos, que abandonemos esa condición, sino que nos dice que vistamos las armas de la luz. Pablo utiliza un lenguaje militar. Debemos armarnos para la batalla porque nos esperan tentaciones frecuentes. La prueba constante de nuestras defensas, peligros que surgen en lugares inesperados, la lucha por vida contra el mal. Vamos a tener siempre luchas. Pero cuando nosotros estamos armados de la luz del Señor, de la luz de Cristo, podemos hacer frente a aquellos combates. Un buen soldado, ¿a dónde están mis soldados? No lo veo. ¿Dónde se me escondió? Ahí está. Un buen soldado no se tumba durante el trabajo. ¿O me equivoco? No puede. Se esfuerza al máximo. Tiene una meta definitiva. Utiliza armadura efectiva. Obedece las reglas. Eso es lo que hace un buen soldado. Y si no, pregúntele a Juanda si no se sujeta a aquellas normas, ¿qué le puede pasar? Se ríe solo. Eso es lo que nos llama. Por eso usa esta figura Pablo. Porque él veía a los soldados romanos. Y él veía a los soldados romanos a cómo se comportaban. Ellos tenían una meta, ellos si tenían que conquistar, no flaquear, ellos a muerte. Aunque esté en riesgo su vida, ellos continuaban. Vea las películas que a mí me encantan, esas películas romanas, el legionario, esas cosas así. Son hombres que se esforzaban, que luchaban, que les pasaba una cosa, pero ahí ellos al pie del cañón defendiendo su imperio, defendiendo a Roma. Ellos obedecían las reglas, aunque iba en contra de su naturaleza o en contra de su propia persona, pero ellos la obedecían. La pregunta que nos podríamos hacer, la del millón, y si nos cae la teja, como dijo nuestra hermana en un estudio bíblico, nos cayó la teja, podríamos preguntarnos, si yo como soldado de Cristo estoy obedeciendo las reglas de Dios, estoy haciendo lo que Dios me manda hacer, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Por eso debemos armarnos de la luz. Debemos armarnos de estas armas que Dios nos da.
Porque cuando nos armamos con estas armas, la mentira, como decía Sebastián, la flojera, las excusas empiezan a salir de nuestras vidas y empezamos a buscar cada día más del Señor. La segunda acción la encontramos en el verso 13, dice, andemos como de día. Nos da a entender que mientras estemos en este mundo debemos vivir como verdaderos hijos de Dios que alumbran honestamente. En otras palabras, actuemos con decencia honorable como el pleno del día. ¿Sabe cuál era la diferencia del día y la noche? Que en la noche podían hacer todo lo que querían los soldados romanos. Esa es la figura. Podían hacer todo lo que querían los soldados romanos, pero que cuando llegara el día ellos tenían que estar de punta en blanco ahí, con su fusil, con sus armas. No había fusil en ese tiempo. Pero sí con su armamento, con sus lanzas ahí, al pie del cañón para la batalla. Eso era para ellos de día. Por eso Pablo dice, andemos, otra acción, andemos, caminemos. Andemos en griego es peripateo, que no solo es andar, es vivir. Significa vivir. Y cuando le agrega vivir honestamente, es moverse uno mismo, seguir, andar, caminar, conducir, proceder. Cómo yo actúo, cómo yo me encamino en el reino de Dios, cómo yo ando día a día. Amén. No solo en la iglesia, sino que también en el trabajo, en la casa, por donde yo ando. ¿Cómo ando? ¿Cómo está mi vida? Y dice que esta vida, este andar, tiene que ser honestamente. Amén. Pablo advierte que nos comportemos honestamente. Primero, tal comportamiento es apropiado para quienes somos y de quién somos. Somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Segundo, este comportamiento es importante para nuestro testimonio cristiano. Nada aleja a una persona de Cristo más que ver a alguien llamarse hijo de luz, pero cuyo comportamiento es más como el hijo de las tinieblas. Amén. No hay nada más que aleje a una persona de asistir, de querer recibir a Cristo, que nuestro comportamiento. ¿Podemos decir que somos hijos de la luz? Sí, pero nuestro comportamiento debe ser como un hijo de la luz. Amén. Nada atrae a una persona más que una persona de fe que ama como Cristo nos enseñó a amar y cuya vida personal está sellada de integridad, que es el sello de Cristo en cada uno de nosotros. Si hay algo que seduce, algo que encanta al mundo, es cuando ve un buen cristiano. Es cuando ve que usted y yo nos conducimos como Dios quiere. Las personas les gusta, les encanta estar con aquellos que son verdaderos cristianos. No con aquellos que dicen nada más, sino con aquellos que actúan también y hacen las cosas de las obras que Dios nos manda hacer. Amén. Permiso. Pero Pablo le dice que hay algo que debemos dejar. Es decir, anden, caminen, prosigan, procedan, vivan. Pero no vivan en estas cosas, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Muchas de las prácticas aquí descritas se practican buscando el refugio de las sombras de la noche o simplemente el ocultamiento para mantener las apariencias sociales. El creyente se identifica con la luz del día y vive como una persona que pertenece al reino de la luz. Es interesante fijarse que los 6 pecados que selecciona Pablo como, digamos, típicos de la vida sin Cristo. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Sabe que esto no debiera estar en nosotros? Esto normalmente está en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ellos andan en esa condición. Y si usted y yo andamos en esa condición, levántese. Levántese hoy día mismo y pidámosle perdón al Señor. Está la glotonería en griego eskomos, que significa juergas.
En un principio, ¿cómo designaba la banda de amigos que acompañaba a su casa a un vencedor en los juegos? Cantando sus alabanzas y celebrando su triunfo. Es como lo que hacen, no sé si usted ha sido campeón alguna vez, cuando si usted jugó a la pelota, usted jugó algún deporte y salió campeón. Cuando uno sale campeón, celebra y llega a la casa, ganamos y con la copa y ahí le anunciamos a todo el barrio, se entera que usted jugaba a la pelota y que salieron campeones. Porque van con alegría avisándole a todos. Eso significa comos, las juergas. Lamentablemente, luego llegó a significar una banda de gamberros que recorrían las calles de la ciudad de noche armando jaleo. Describe la clase de jarana que deshonra a los que participan en ella y molestan a todos los demás. Esa glotonería, bueno, a veces no soy glotonería, no es el significado ese de que usted se sienta a comer y comer. Y veía el señor y comía. Y comía. No. Significa de aquella persona que a usted le molesta que cuando usted está durmiendo quiere descansar y al lado se le pone una persona con la música a todo chancho, que en vez de dormir usted se va a bailar junto con él, no. Pero de esa jarana habla. ¿Se entiende, cierto? Dice que es molestosa. Dice que toda la población sabe que usted está de fiesta o está de cumpleaños porque se le avisa a toda la población y no es solo, y es molesto a quien está a su lado. Y el Señor nos dice, no andes en eso. En eso usted y yo no podemos, debemos desechar aquellas cosas. Amén. Y también dice que no solo desechar aquella jarana, aquella fiesta que es molestosa, sino que también la borrachera. En griego es metze, que los griegos la consideraban de lo más desagradable. Su traducción dice que es intoxicante. Cuando nosotros hablamos que una mujer es tóxica, el emborracharse es tóxico. Es algo desagradable. Es algo que no es... Usted no, mi reina, sí. No me mire así. Y viene de que había un pueblo en Grecia, o en los romanos, que bebía vino. Hasta los niños lo bebían. Llamaban al desayuno acratisma, que consistía en una rebanada de pan mojada en vino. Pero no era del vino bueno, sino que era el vino diluido en agua. Por eso era intoxicante, era malo. Pero ellos lo hacían y lo bebían como algo bueno. El festejar con abandono al principio puede parecer maravilloso. Y es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros antes de llegar a Cristo. Y emocionante, íbamos bien, todo. ¿Quién no fue a una fiesta? Iba todo bien. Pero a medida que la persona va perdiendo control, se hace menos maravilloso y menos emocionante. Lo que al principio parecía glamoroso y sofisticado, pues uno a veces llegaba y después, acuérdese cómo terminaba la corbata o dónde terminaba. Lo que al principio parecía glamoroso y sofisticado ahora desciende lentamente en espiral, destruyendo relaciones, carreras, finanzas y salud. Generalmente el borracho es el último en reconocer su problema y demasiadas veces no logra reparar su vida de nuevo. Por eso Pablo dice, ¿saben qué? Esas cosas nosotros debemos desecharlas de nuestras vidas. No te conduce a nada bueno. Nada bueno va a conducirnos a hacer aquellas cosas. Mantenernos en la borrachera, seguir emborrachándonos, puede destruir nuestra familia, nuestro hogar. Si no hay una obra de Dios, una transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas y una obra del Espíritu, podemos nuevamente construir el matrimonio. Pero si no, puede ser un matrimonio que se destruye. ¿Usted sabe la diferencia de un sobrio y un ebrio?
El sobrio es el que está claro, que puede entender correctamente lo que está pasando, que puede hablar claramente, que puede interpretar las situaciones correctamente. El ebrio o el borracho vive bien, ni ve bien, ni entiende bien lo que está pasando, ni puede hablar bien. O usted hable con un borracho. ¿Le entiende lo que habla? Hay muchos creyentes que aunque no tomamos, ni bebemos bien, ni vemos bien, ni andamos bien, ni entendemos bien las cosas. Muchos de y no me refiero a ver de que use lentes, ya para que no se sientan mal los que usamos o debemos usar lentes, sino que al contrario, hay muchas veces que nosotros no necesitamos tomar para andar mal. Muchas veces nosotros no necesitamos andar en borracheras para ver cosas que no son, para hablar cosas que no son, para dañar a nuestras propias familias e incluso a la iglesia en la cual yo participo. No necesitamos a veces. Lo hacemos porque somos pecadores. Pablo está comparando, escuche bien, la noche con las borracheras y el día con la sobriedad. Pablo alude en otro pasaje, más ustedes son del día. Nosotros somos quienes debemos tener las cosas claras. Nosotros somos la gente que tiene que saber lo que está pasando. Tenemos que saber lo que estamos diciendo y tenemos que saber cómo andar. Porque nosotros estamos claros, porque nosotros somos los hijos de la luz. Nosotros somos los cristianos, los hijos verdaderos. Pablo continúa diciendo, no en lujurias y lascivias. Lujurias en griego es koite, que es la inmoralidad. Koite quiere decir literalmente cama y suele tener el sentido de una cama prohibida o deshonrosa. Este era un pecado característico del paganismo. La palabra sugiere la actitud del que no da ningún valor a la fidelidad y que busca el placer donde y cuando quiera. Pero no solo eso, es decir, no solo tenían la lujuria o no respetar, sino que también venía tomado de la mano la lascivia, que en griego es aselgia, que es una de las palabras más feas de la lengua griega. No describe simplemente la inmoralidad, sino al que la ha perdido totalmente la vergüenza. La mayor parte de la gente trata de ocultar sus malas acciones, pero no el hombre que se ha venido o entregado a la aselgía, es decir, a la lascivia. Es decir, se había perdido de tal forma aquel pueblo, aquellos romanos que estaban aún, no les daba vergüenza que los vieran. Si mal no recuerdo, me parece que en Corintio, Pablo les llama la atención a ellos, porque aún había uno que se había acostado o estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y ellos no habían hecho nada, no habían dicho nada. Pero eso todos lo sabían, lo tenían a plena luz. Ese había caído ya en la lascivia, había perdido toda la vergüenza. ¿Sabes que a veces nosotros, aunque no sea un pecado sexual el que podamos estar haciendo, a veces hemos perdido toda vergüenza y hacemos las cosas a la luz del día? Cuando todos nos ven, nos comportamos mal. Hacemos cosas que no son las que Dios quiere que hagamos. A ese no le importa que le vean ni la clase de espectáculo que es, ni lo que la gente piense de él. Aselgía es la cualidad del que se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso para cualquiera de sus semejantes. Y en ese tenor a veces nosotros caemos, nos equivocamos, cometemos errores. No nos da vergüenza ya da lo mismo. Que me vea quien quiera. Total. Y es triste eso, porque hemos caído. A veces decimos, no, la lascivia, no, yo no he pecado en eso. Yo no he caído en adulterio.
pero me da lo mismo que cualquiera me vea que yo tengo malas reacciones o malas acciones. También he caído en lascivia. No sexual, pero sí que ya mi pecado me da lo mismo que todos lo vean. Antes a lo mejor había un poquito de pudor, pero después ya se descontroló. Y eso es lo peligroso en nuestras vidas. No digo que peque, que haga, que cometa, pero cuando ya estamos en esa condición, aún es peor. Y por eso Pablo les habla. Esta secuencia que Pablo nos entrega y nos dice que debemos dejar, desechar, apartar, alejar de nosotros, es porque las glotonerías y borracheras son terreno fértil donde prospera el libertinaje y la falta de castidad. Los primeros dos pares de pecado, glotonería, borrachera y lujuria y lascivia, serían conocidos por cristianos romanos. Las clases regidoras de Roma eran famosas por sus orgías y embriaguez. Y las clases más bajas copiaban comportamientos tanto como les era posible. La iglesia en Corintio también padecía de este problema parecido. 1 Corintios capítulos 5 y 6, usted si quiere lo busca en su hogar, puede darse cuenta de eso. Amén. Continúa Pablo diciendo, no en contiendas y envidia. Contienda en griego es eris, que significa rivalidad, pelea. Eris es el espíritu que nace de la competencia desembocada y despiadada. Viene del ansia de posición y poder y prestigio y del odio a que le sobrepasen. Es esencialmente el pecado que coloca el yo por delante y es por tanto la negación total del amor a Cristo. Amén. Cuando Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes no deben andar, también deben desechar las contiendas, le está diciendo que nosotros también debemos desechar el yo. Cuando yo antepongo, cuando soy egocentrista, cuando peleo, cuando me da rabia, cuando me enojo porque pusieron a este o a esta otra, o van a poner a este o este otro, y yo me enojo, me molesto, peleo, estoy teniendo eris. Y Pablo me dice, deséchalo, sácalo de tu corazón. Tú no eres el más importante. Es Cristo el más importante en tu vida. No puedes andar peleando por estas cosas. No puedes querer tener poder y prestigio. El mayor poder y prestigio que usted y yo podemos tener es ser llamados hijos de luz, hijos de Dios. Ser salvados por Cristo. Pero a veces queremos tener más preponderancia en una iglesia o en un lugar que la que debiéramos tener. Y el tercer pecado que pronuncia Pablo está la envidia. ¿Qué es celos? Aquí describe el espíritu que no se da por satisfecho con lo que tiene y que mira con envidia todo lo que obtienen los demás merecidamente. ¡Qué triste es! Y Pablo los pone juntitos, contiendas y envidia. Cuando yo tengo celo, cuando yo quiero tener lo que mi hermano tiene, lo que mi hermana tiene, estoy mal. Cuando yo envidio eso, la posición o lo que puede tener, lograr, estoy pecando ante Dios. Y Pablo nos dice, desecha eso, sácalo. Pero Pablo no nos dice que solamente nos deja ahí. Nos manda a hacer una tercera acción. ¿Cómo puedo desechar esto? ¿Cómo puedo desechar la glotonería, pastor? ¿Cómo puedo desechar la borrachera, pastor? Todavía tengo pecados, caigo y me... Pastor, ¿cómo puedo desechar la lujuria, los pensamientos pecaminosos que tengo y sexuales que tengo? ¿Cómo puedo desechar la lascivia que está en mi vida? ¿Cómo puedo desechar la contienda? ¿Cómo puedo sacar la envidia de mi corazón para no tenerle más envidia a aquella persona que Cristo me manda a amar? Versículo 14 nos da la clave. Pablo nos invita para poder abandonar estas cosas y nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Esta es la tercera acción que usted y yo debemos hacer, es vestirnos. Que Cristo sea nuestra armadura, pero esa identificación ontológica del cristiano con Cristo debe fructificar en la vida consciente de cada cual. A medida que uno se va haciendo cada vez más consciente de la identidad cristiana
ha de retirarse cada vez más del pecado. Cada vez que usted más se identifique con Jesucristo en su corazón y en su mente, cada vez más nos vamos a apartar del pecado. Amén. El proceso de vestirnos comienza con el bautismo. Y esto lo sabemos por Gálatas 3:27 que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Por eso nosotros somos una iglesia que insistimos en que cuando alguien acepta a Jesucristo, debe discipularse y debe bautizarse. Amén. Porque cuando nos bautizamos, morimos al pecado. Cuando declaramos simbólicamente a todos los que nos acompañan que ya mi vida no la gobierna Satanás, sino que es Cristo quien empieza a gobernarla. Yo muero al pecado y resucito en Cristo. Amén. Vestidos de Cristo, esto es lo que incluye todo. Vestidos de la justicia de Dios para la justificación, vestidos del Espíritu y la gracia de Cristo para santificación. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo como Señor que nos gobierna. Amén. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta dejar hacer, que el Señor nos gobierne. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo, someternos a su voluntad, aceptar sus normas morales, vivir en constante compañerismo con Él y depender de su fuerza, demostrando las cualidades que Jesús reveló mientras estuvo en la tierra: amor, humildad, verdad, servicio. Nos debemos preguntar, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Amén. ¿Estamos demostrando aquellas cualidades de Jesucristo? Porque usted me puede decir, pero pastor, ¿sabe qué? Nosotros nunca vamos a llegar a la altura de Jesucristo. Porque podríamos, no, es que Jesucristo es lo máximo. Sí, es lo máximo. Pero hay cualidades que tú y yo debemos tener. ¿Eres amoroso? ¿Andas en humildad? ¿O andamos en humildad? ¿Estamos dispuestos al servicio del Señor? ¿O queremos que nos sirvan a nosotros? El vestirnos de Cristo es una metáfora fuerte y vivida. Significa más que solamente vestirnos del carácter del Señor Jesucristo. Significa que dejes al mismo Señor Jesucristo que sea la armadura que tú vistas. Y agrega Pablo en el último versículo, y no proveáis para los deseos de la carne. Proveáis en griego es pronía, que es planear anticipadamente, prevención, plan premeditado, hacer preparación para, proveer para. Se deriva de las palabras pro, que es antes, y noia, que es pensar, contemplar. Eso quiere decir, cuando dice, no proveáis para los deseos, no te prepares para hacer aquellos deseos de la carne. Mire lo importante que es. Cada uno de ustedes se preparó para recibir el año nuevo. Muchos de ustedes prepararon una cena, se preocuparon de la mañana, fueron a compraron el cordero, aunque lo encontró caro a lo mejor, pero lo compró, lo preparó, le echó la infundia ahí, el chimichurri para que cuando usted lo hace quede sabroso. Chimichurri es una expresión de Santiago que se le pone a los asados. Acá también se usa la misma. Ya. Entonces usted entiende. Y preparó algo para la noche. Cuando Pablo nos está diciendo, y no proveáis, nos está diciendo, no prepares para que vayas a pecar, para complacer los deseos de tu carne. Y Pablo lo deja muy claro, y esto me gusta el juego de palabras que hace, porque dice deseos, no necesidad. ¿Se da cuenta la diferencia? Cristo dice que Él va y Dios va a cumplir todas las necesidades que nosotros tengamos. De nada estáis afanosos porque Dios sabe las necesidades que tú y yo tenemos. Amén. Y Pablo está diciendo, no dice las necesidades del cuerpo, dice los deseos. Cambia. Porque los deseos no son necesidades, son satisfacciones que mi cuerpo se quiere dar. Pastor, usted me está diciendo entonces
¿Mi cuerpo quiere y desea el vino? Sí. ¿Mi cuerpo desea pecar ante Dios? Sí. ¿Mi cuerpo desea fallarle a Dios? Sí. ¿Mi cuerpo desea aquellas cosas que no me convienen? Sí. Pero son deseos de mi cuerpo. Pero yo las puedo vencer cuando me visto de Cristo. Amén. Pablo les prohibió a sus lectores hacer preparativos para la gratificación de sus deseos carnales. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos tratando de satisfacer todas las demandas de nuestra naturaleza humana, controlada por el pecado? Sin embargo, no estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. ¿Queremos irnos con el Señor? ¿Queremos estar en su presencia? ¿Queremos andar en la voluntad del Señor? Pero esos deseos no los preparamos, no estamos con eso. Deseamos irnos con el Señor y tenemos la promesa más segura y fiel de que tú y yo, si somos fieles hasta el fin, iremos con el Señor. ¿Puedes haber fallado? ¿Puedes haber pecado? Sí, pero tienes la promesa más fiel y digna de que tú y yo nos iremos con el Señor si nos mantenemos firmes hasta que Él venga. Amén. Estimada iglesia, les ruego que considere seriamente el colocar a Cristo en el primer lugar de su vida. No proveáis para los deseos de la carne, como dice el versículo 14. El texto no dice las necesidades, sino los deseos de la carne. Eso puede pasar. Los deseos que exceden exageradamente lo necesario, que sobrepasan el uso moderado, que resultan en perversiones y abusos vergonzosos que desembocan en el caos moral de cada uno de nosotros. Esos son los deseos. Por eso les decía en un comienzo, no es malo entretenerse. Lo malo es que cuando ese deseo de entretenerse me tiene sometido y paso más horas en eso. Porque exageradamente pasé lo necesario que tenía que hacer. Y eso me lleva a perversiones, abusos vergonzosos y crea en mí un caos moral. Que le doy más importancia a eso o al aparato, como les dije en un comienzo, que a Cristo. Amén. No hagáis caso de la carne en su deseo. En pocas palabras, Pablo dice, no planeéis el pecado, no le deis ninguna bienvenida, no le ofrezcáis ninguna oportunidad. Echa el pecado por tu puerta y ya lo tendrás en casa, dice K.J. Foreman. Se lo digo nuevamente lo que dice K.J. Foreman. Dice, no hagáis caso de la carne en sus deseos. En pocas palabras, Pablo dice, no planeéis el pecado. No voy a ir a jugar a la pelota y me voy a tomar una chelita. No lo planees, no lo hagas. No le deis ninguna bienvenida, no le ofrezcáis ninguna oportunidad. Echa el pecado por tu puerta y ya no lo tendrás en tu casa. Amén. Amada iglesia, nosotros podemos tener la camiseta del cristianismo, estar acá, asistir frecuentemente, pero eso no nos dice que si verdaderamente somos creyentes en nuestra actitud. Nuestros actos, nuestras obras, yo puedo vestirme con la camiseta de Cristiano Ronaldo. Y puedo decirle que yo soy Cristiano Ronaldo. ¿Conocen a Cristiano Ronaldo, sí? Puedo decirle que yo juego como él juega. La Pascual ya me diría. Pero ¿dónde se ve si realmente, aunque tenga la indumentaria de Cristiano Ronaldo, aunque me diga ser Cristiano Ronaldo, es decir, jugar como Cristiano Ronaldo, es en la cancha? Ahí ustedes se van a desilusionar de Cristiano Ronaldo, porque juego mejor que él. En la cancha, ustedes se van a dar cuenta que no juego. Yo creo que ni siquiera la quinta parte, o si dividiéramos a Cristiano Ronaldo en 1000 partes, ni siquiera una parte de Cristiano Ronaldo juego. Pero solo en la cancha. Es ahí donde se ven.
que no me conociera como Christopher, que no me conoce en la cancha, podría decir, ah, el pastor es bueno, hay que invitarlo a jugar. Después decir, no, no lo invito más. Entonces podemos vestirnos de la camiseta del cristianismo, pero lo que verdaderamente va a decir que somos creyentes y que estamos en su voluntad es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Que más que vemos entonces la calidad del cristianismo está determinada por su propio nivel de fidelidad espiritual. Y yo no puedo llamarme creyente si yo estoy durmiendo y no estoy vestido de nuestro Señor Jesucristo. Dios no puede obrar fuera de su palabra. Dios no puede hacer eso. Por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, en otras palabras. Pablo dice, sean saturados de la palabra de Dios. Si yo descuido la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, soy candidato número 1 para ir a dormir profundamente en mi vida espiritual. Si yo me aparto de la palabra, si yo no oro al Señor, si yo no me congrego con mis hermanos, no me dejo doctrinar, enseñar por la palabra de Dios, soy candidato número 1 a perder mi vida espiritual con Dios, a estar durmiendo, a estar ahí tirado, a parecer a un muerto. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos decir como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que perseguir. Ahí está nuestra meta, olvidándonos lo que quedó atrás, lo que hice ayer, lo que pasó el año 2023, debo olvidarme. Y si me acuerdo debe ser solamente para echarlo atrás y levantarme y ser un nuevo cristiano, una nueva persona, un nuevo hijo de Dios. Desechando lo que queda atrás, mirando el supremo llamamiento que el Señor nos dio. Un día esto va a pasar, un día esto va a terminar, un día va a terminar el sufrimiento, un día va a terminar las pruebas, un día van a terminar las luchas que tú y yo tenemos constantemente, que luchamos con nuestro pecado, con nuestras adicciones, con nuestras tentaciones. Un día todo esto va a terminar, pero ese día que cuando termine, yo quiero estar preparado, yo quiero estar en pie, yo quiero estar levantado. Yo quiero estar esperando al Maestro. Por eso es imperante que tú y yo podamos decirnos, y como Pablo nos decía, levántate, ya es la hora de levantarte del sueño. Ya no es tiempo en que tú y yo vivamos como estábamos viviendo. Es tiempo en que nuestra decisión cambie nuestro futuro. Hoy nuestro presente cambiará nuestro futuro. Si yo decido levantarme, si yo decido no seguir acostado, aunque pueda estar despierto, pero si yo no decido más estar acostado y me levanto y me pongo en pie de guerra, me visto de Jesucristo. ¿Sabe la diferencia? Usted todos los días se viste. Todos los días las mujeres se demoran un poco más porque llegan y no es con este nombre y escogen ropa. Nosotros los varones decimos y nos vestimos, a lo mejor tomamos una pilcha acá y nos vestimos. Y ahí podemos estar todo el día y no nos preocupamos por la ropa a no ser que se manche o se moje. Pero cuando la Escritura nos dice, vestidos de Cristo, vistámonos de Jesucristo. Pablo está haciendo una invitación a que cada día que tú te levantes, cada día que tú te despiertes en tu cama y decía, levantarte, te vistas de Cristo. Amén. Y vestirse de Cristo es mostrar a Cristo. A veces nos vestimos de otro caballero, del innombrable. A veces nos vestimos de Él, porque nuestras acciones, nuestros actos andan más con Él que con Cristo. La noche está avanzada.
La noche está terminando. El tiempo ya está llegando. Está más cerca la venida del Señor que cuando tú y yo creímos en el Señor. Por eso es tiempo que te levantes. Es tiempo que desechemos. Es tiempo que andemos. Y es tiempo que nos vistamos. Como nos dice Pablo. Es tiempo de que podamos demostrar que somos verdaderos cristianos. Es tiempo que tú y yo estemos preparados, levantados, listos para el trabajo, listos para hacer la obra de Dios, listos para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, estar ahí. La noche está avanzando, pero llegará el día. No se olvide, ellos esperaban el día para trabajar. No había luz en ese tiempo. Ellos esperaban el día, los primeros rayos de sol para levantarse a trabajar. Hoy levantémonos a trabajar, a hacer la obra que Cristo nos mandó a hacer. Basta, basta, basta de ser dormilones. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de asistir a los estudios bíblicos. Amén. Es tiempo de eso. Es tiempo en que no dejemos de congregarnos. Es tiempo de leer la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por lo bueno y amoroso que Él es con cada uno de nosotros.